Bueno, es con respecto a la diapositiva 4, donde nos hablaban de los caminos entonces nos decía que la tarea, que porque la tarea no lo pedía, no activaba no activaba el camino completo. Me corrigen si no lo estoy diciendo bien, pero me preguntaba yo por qué hay un camino previsto, un camino completo previsto, y la tarea no lo activa, no se le pide al muchacho que lo active, cuando uno de los criterios para decidir que una tarea valía como tarea para esta actividad, era justamente que activara un camino completo. Entonces me gustaría preguntar que me aclararan esa inquietud. Entonces, grupo 3, y si quieren profundizar el tema. Sí, en este caso, pues fueron las primeras tareas de la unidad didáctica. Las tareas eran identificando variables y hallar regularidades. Pues digamos que nosotros sí observamos como una falencia en la formulación de la tarea, pues la vimos a partir de la implementación de la unidad didáctica, en el sentido que como no queríamos como una tarea de instrucción, sino que digamos que el chico explorara caminos para llegar a resolverlo. Entonces, cuando eso sucede y no se le pidió formalmente al chico que utilizara o una tabla o una gráfica o una representación pictórica, y tampoco finalmente se le dijo valide que esa solución que obtuvo si es acertada, pues el chico no lo hizo, ¿sí? Entonces nosotros habíamos previsto un camino que efectivamente pues no se dio, y por eso escribimos pues que esos caminos que activaron ahí fueron incompletos. En el caso de las dos tareas del objetivo 1, ningún estudiante activó por completo el camino que habíamos previsto, solo activaron ciertos criterios de logro. Eso fue lo que sucedió. Entonces nosotros esperamos pues también en el siguiente módulo mirar cómo pues en esas dos tareas habrá que revisar la formulación de ella. Yo tengo dos preguntas para el grupo 4. La primera es que en la diapositiva, creo que la 21, mostraban una tabla de las contribuciones de las tareas a las expectativas afectivas, pero el expositor pues la pasó muy rápido y no vi como la explicación de esa tabla. Entonces pues quisiera como revisar qué pasó con la contribución de las tareas a las expectativas afectivas. Y en la diapositiva 35, que nos hablaba de que no se activaban unos caminos de aprendizaje, me gustaría pues saber por qué no se activa ese camino de aprendizaje y a qué hace referencia ese camino de aprendizaje y por qué no se activó. Bueno, la diapositiva 20, por favor. Bueno, rescato la explicación que hace el expositor en las diapositivas 10, 11 y 12 sobre cómo realizaron el análisis de esos resultados que obtuvieron. Sin embargo, pues observo aquí en la diapositiva 20 que el grupo menciona que obtuvieron resultados muy diferentes entre la revisión de las tareas y el examen, pero pues en la presentación no logré ver reflejados esos resultados, y pues es importante, ya que nos estamos fundamentando en ACE, pues poder mostrar esos resultados, y así podemos nosotros identificar qué tan grande es esa diferencia o qué tanto implica eso.
Y pues en general, en la diapositiva 27, me parece que faltó mostrar también resultados para ubicarlos en ACE, ¿sí? El expositor nos hizo una explicación muy clara de lo que ocurrió con los objetivos a través del desarrollo, pero pues hacer esa explicación y mostrar las valoraciones sean cualitativas o cuantitativas, pues nos ubican mejor. Y pues esto me ocurrió tanto para los procesos como para las capacidades matemáticas fundamentales, incluso para las expectativas de tipo afectivo y factores que afectan la motivación. Grupo 4, adelante. Bueno, Julie nos hacía una pregunta sobre la diapositiva 21, ¿cierto? Entonces sí es cierto, la explicación de esta diapositiva se hizo en la diapositiva 22, ¿sí? Que entonces fundamentalmente lo que hicimos fue tratar de poner la tabla, ¿cierto? Para poder después mostrar las conclusiones que la hicimos aquí en la diapositiva 22. No es que nos haya hecho, ¿sí? Sino que aquí van las conclusiones. ¿Listo? Tú me hacías una pregunta también sobre la 34, si no estoy mal, ¿me corriges? Me dijiste 35, pero creo que es 34. Del camino, ¿cierto? De pronto, no sé si me expresé mal, ¿sí? Pero entonces, lo que se dice ahí es que el camino de aprendizaje que menos se utilizó fue el camino de aprendizaje de criterios de logro 1, 2, 3, 4 y 7, ¿sí? Que hacía referencia a sistema de representación matriz de pago, ¿sí? Que fue más o menos como la idea general que manejamos o que manejamos durante toda la exposición. Pero para demostrar que el matriz de pago al principio en el objetivo 1 tuvo dificultades. ¿Listo? Gonzalo nos pregunta de la diapositiva 20, ¿cierto? Y nos dice que no se muestran los resultados del examen ni de la tarea, ¿cierto? Bueno, aquí hay una diapositiva, acá. Donde puntualmente en la exposición lo que hice fue mostrar un ejemplo del objetivo 1, ¿cierto? Este mismo análisis lo hicimos con los 3 objetivos. Lo que pasa es que obviamente pues no podemos mostrar todos los 3 objetivos, sino mostramos el 1. Sí se mostró, en este caso sí se mostró el puntaje como tal, ¿sí? Y mostramos el objetivo 1 porque fue en el que más diferencias existió. ¿Listo? De pronto, cuando nos habla aquí Gonzalo en la diapositiva 27, y nos dice, mire, venga, hubiera sido importante colocar los números, sí hubiera sido importante en la presentación, ¿sí? En el trabajo está, pero en la presentación lo que queríamos resaltar fue el hecho que nos dio diferente proceso matemático. Sí, pero sí es una buena sugerencia de pronto ahí el numerito para poderlos comunicar un poco mejor. ¿Listo? No sé, ¿más preguntas? ¿No? Vamos con el grupo 5. Presentó Sergio. ¿Me ayudan, por favor? Ya. Preguntas, grupo 4. ¿Ya? Bueno. Tengo algunas inquietudes respecto a unas diapositivas particulares. En la diapositiva número 11, sí, ahí, en esa, hacía referencia Sergio Andrés que para el objetivo 1 del proceso matemático de emplear aparece una etiqueta de baja y argumentaba que, pues fue lo que yo comprendí, que esto se debía a que ellos le estaban apuntando específicamente con las tareas para este objetivo a activar o a desarrollar este proceso matemático. Entonces pienso que el grupo como que continúa en ese error, no sé cómo llamarlo, y no hacen claridad que si ellos marcaron los unos en la página de ACE, en el sistema ACE, a los criterios de logro que podían aplicar o apuntar a los procesos matemáticos, si obtienen una etiqueta de baja es porque los estudiantes no activaron esos criterios de logro en mayor medida para que aparezca otra etiqueta diferente. En la diapositiva número 12 aparece la capacidad matemática fundamental representación
sin ningún número. Entonces yo sí quisiera que por favor me explicaran por qué sucede esto. Y pues en la diapositiva número 13, aunque ahí específicamente muestran los errores 10 y 29, y es algo que viene sucediendo desde el inicio del módulo, y es que los errores no coinciden con los que aparecen en los grafos de los objetivos, ni los que incluyeron en el sistema ACE y en el diario del profesor. Entonces no sé cómo ellos hicieron para escribir un número, una activación parcial o nula a los errores si no coinciden ni los errores que aparecen en los grafos de los objetivos ni en el diario del profesor. Y listo. Pero no aquí. No aquí. ¿Ya puedes desde el celular? ¿Desde dónde están? Ah, sí. Pero en la esquinita. Activar, conectar. ¿Sí? ¿Ya? Ah, no, se salieron. Desde el 5, ya. Ok. Bueno, con este comentario yo no pretendo sacarme un clavo, si me permiten usar la expresión, pero cuando en algún momento cuando a nosotros hubo como un consenso del grupo como tal, en que nos criticaron que nuestra tarea estaba muy dirigida, ¿cómo era? Conductiva, y hoy el grupo el grupo 5 estaba mencionando una conclusión a la que llegaron, y es que su tarea debía ser más dirigida para que algo funcionara. Entonces, creo que algunos grupos están llegando a esa conclusión también, algunos otros grupos, y pues quería como traerlo a colación, o pues poner el tema de discusión en la mesa porque está cambiando la dirección de la opinión de alguna manera. Entonces pues quería comentarlo y decir que en qué vamos a quedar, si van a ser más dirigiditas o van a ser sueltémonos a ver qué hacen, ¿no? Entonces era esto. ¿Quién empieza? ¿Dices tú o digo yo? ¿Cuáles son las diapositivas? Las de María eran con la diapositiva 11. La diapositiva 11 que no entiende por qué el proceso está abajo si dijimos que no se activaban los sistemas de representación, que no sé. Dale. Bueno, Andrés fue específico en esta diapositiva y dijo que el objetivo 1 apuntaba al proceso de formular y porque el proceso de emplear pues aparece en bajo, sin embargo termina siendo en alto, ¿sí? Entonces en el objetivo 1 lo que nos pasó fue eso. En la tarea 1, que es la tarea de picas y fijas, pues efectivamente está enfocada a trabajar con la noción lo que tiene la estudiante como probabilidad, y por eso es que va más hacia formular. ¿Y por qué el de emplear está abajo? Porque efectivamente la tarea buses no fue específicamente a preguntar al estudiante que utilizara ese modelo de la probabilidad condicional, es decir, que eso es lo que nosotros precisamente queremos reforzar, ¿sí? Es con respecto a la tarea buses, para atacar ese bajo. ¿Por qué aquí aparece blanco? Pues la verdad no nos asusta que aparezca blanco, porque en el objetivo 1 y en el objetivo 2, las que están aquí en azul aparecían blancos. Entonces lo que nosotros queríamos resaltar con este objetivo era que estas que aparecían blancas en el objetivo 1 y 2, que si lo quieren ver en el trabajo, pues ya no aparecen blancas acá. Caso distinto con el de representación, que efectivamente aparecía en el 1 y en el 2 muy fortalecidos, y estas no, pues aquí en el objetivo 3 pasa lo contrario. Lo que quiere decir que con los 3 objetivos podemos cubrir las capacidades matemáticas. Y bueno, nos preguntamos también lo mismo, porque pues el E10 y el 29 pues se ven en los criterios de ¿dónde está? Aquí,
pues aquí está E10, está E4 relacionado con el 1.8, E29 con el 1.9. Entonces de pronto si se nos fue algo en el documento, pues, o en el documento, pues lo vamos a mirar. Cuando están planteas que no estaba prevista abordarla, no porque que yo estaba prevista y yo sé. no, esta no estaba prevista para el objetivo 3. Cuando están planteas que no estaba prevista. No estaba prevista, estaba que no se activó. ¿Y qué más es? La de Juanca. Con respecto a la pregunta que nos hace Juan Carlos, yo creo que está hasta el final. Acá. Ahí no estaba previsto presentar. No. Creo que acá. Ya. Uy, acá iba una OB, perdón. La idea es que hay que reformular algunas actividades sin que se conviertan en actividades dirigidas, pero sí hay que puntualizar un poquito más en lo que esperamos que los estudiantes entreguen como productos de las actividades. No es primero haga esto, después haga esto, después haga esto, pero sí hay que puntualizar en algún momento, venga, hay que utilizar el modelo, hay que tal cosa, porque al dejarlo tan libre los estudiantes llegaban a las conclusiones sin pasar por lo que nosotros habíamos previsto. No alcanzamos a mencionar justamente la noción de necesidad del estudiante frente a la noción de necesidad que maneja el profesor. Para el estudiante la necesidad es muy toca hacerlo, porque si no toca hacerlo, pues no lo hago. O sea, toca simplificar, profe, toca dibujar, profe. Mientras que la noción de necesidad para el profesor está más desde el concepto de la matemática. Sí toca, porque hacerlo le va a ayudar. Entonces es más a que toca hacerlo, en algún momento se vuelva un, sí pelado, hágalo porque le va a ayudar, no porque toque, no porque la actividad se lo esté pidiendo, pero por el momento toca pedírselo o si no, no lo hace. Gracias. Creo que... Presentación del grupo 6. Adrián, presentación. ¿Vas a preguntar en el grupo? ¿Al grupo 6? No. No, era para el 5. Era para el 5. Preguntas del grupo 6. Reconocimientos, sugerencias. Feliz Navidad. Sí. Grupo 5. En el momento de las conclusiones, me parece que sacan dos conclusiones muy importantes con respecto a la variable y a que los estudiantes presentan dificultad al momento de matematizar el problema. Vuelvo a empezar, supongo. Con respecto a las conclusiones, en algún momento el grupo menciona que observaron en los estudiantes dificultades con respecto a las variables y la otra con respecto a una dificultad para matematizar los problemas. No me queda claro si lo de las variables el problema es al momento de analizar las variables o para identificarlas. Y con respecto a la dificultad de los problemas, no sé si fue algo que observaron todo el tiempo o únicamente en la tarea y después ya se solucionó en el examen o fue únicamente en el examen. Me parece una conclusión muy fuerte para dejarla tan suelta. No me queda claro si es a lo largo de toda la actividad o solo al principio o solo al final. Es eso. Y ya, sí. Diapositiva número 4. Pues veo que a los estudiantes en los factores que influyen en la motivación todos lo calificaron en alto, pero me causa mucha curiosidad que el profesor, la percepción del profesor es toda muy alta. O sea, ¿qué vio el profesor o la profesora que aplicó esta unidad? Porque todo perfecto, o sea, no sé, me deja como una duda, un sinsabor ahí.
En la diapositiva 10. En la diapositiva 10, por favor. Bueno, en esta diapositiva ya nos hablan de los procesos matemáticos y aparecen unos números asociados a cada objetivo, un 89, un 1, un 20, también aparecen 3, un 59, y ellos suman esos valores y encuentran un total. Entonces yo creo que me expliquen primero cuál es la escala que están manejando, porque si uno es 1 y la otra es 89, pues la diferencia es grandísima. O puede que la escala sea de 1 a 1000, o que la escala sea hasta 100, y como hay otra de 100, y después suman, y esa suma, y toman decisiones sobre la suma. Entonces la pregunta es, ¿cómo están haciendo y cómo están interpretando esos datos? Porque acá la vamos a ver claramente que parecen ser porcentajes, pero la de arriba, justo claro eso. Responde la del 5, responde la del 3 y yo respondo la del 6. 5, listo. Bueno. Entonces, con respecto a la pregunta que hace Andrés, pues fue que en el análisis que nosotros hicimos, nosotros para los 3 objetivos tenemos planteados diversos criterios. Algunos de los criterios en las ponderaciones, allá donde marcábamos los unitos, nos contribuían al proceso de formular, de emplear, nos contribuían a determinadas capacidades. Luego, de hecho, el análisis tabla por tabla, criterio por criterio, nosotros notamos que aquellos criterios que enfatizaban de manera general en la parte de formular, de hacer esa traducción del lenguaje verbal a una expresión matemática, siempre los estudiantes los activan, siempre en esos criterios el estudiante tendía a incurrir en errores al momento de manejar esas traducciones, en diferentes momentos durante los 3 objetivos. De la misma manera, el uso de variables, sobre todo en la parte de argumentar, o sea, esta variable se relaciona con esta y eso me permite dar este resultado matemático, ¿sí? Ese aspecto, esa argumentación matemática tampoco era tan evidente, sobre todo en aquellos estudiantes que tienen mayores dificultades. Entonces, el comprender, bueno, ¿cómo voy a relacionar esta variable con esta? Ese aspecto les costó mucho y eso lo evidenciamos tanto en el objetivo 2 como en el objetivo, como en los criterios de logro del objetivo número 3. ¿Sigue? Bueno, en primer lugar, para aclarar, el grupo está compuesto de solo hombres, no hay maestra. En segundo lugar, fuera de ser Fugenes, es el único que no tiene de pronto mujeres. El que implementó la tarea no exactamente es la persona que viene, que en este momento fue, en mi caso, el rector del colegio, y obviamente ya hace algún tiempo no tengo esa experiencia de estar con estudiantes. Y probablemente cuando a mí me entrevistaron, me preguntaba qué diferencia había entre antes de implementar y después de implementar. Obviamente yo no tenía, pues ahí ninguna opinión porque no puedo hacer esa diferencia. Igual percibo acá, en este momento, pues de pronto, Edward, que ha estado con ellos, él puede más adelante encontrar alguna diferencia o alguna similitud entre cómo es la clase que ellos han tenido con él, que ha sido su profesor titular, y conmigo, que fue en su momento ocasional. Entonces, en todo momento los vi muy activos y el número de estudiantes asistentes fue bastante alto. Por ende, quizás les motivó ciertas estrategias que el grupo trabajó, implementó, preparó para ellos. Y el trabajo a todo momento fue muy agradable, aunque, como lo veían aquí en el caso del objetivo 3, siempre notamos que fue el más complejo para ellos. Pero en general el grupo trabajó con mucho agrado y por eso las observaciones mías estuvieron alrededor de muy alto. Y respecto a esta parte de la presentación, Adrián lo hizo para las capacidades matemáticas fundamentales y para los procesos, y él explicaba que la tabla de arriba es una
es la presentación de las previsiones. Entonces aquí lo que hicimos fue determinar cuáles son las contribuciones que nosotros previmos para tanto los procesos como las capacidades matemáticas fundamentales. Creo que está después. Bueno, entonces ocurre lo mismo para los dos. Entonces aquí, este total que ustedes observan acá y lo sumamos, es porque esas son las contribuciones y nosotros lo que pretendemos allí es observar qué tanto qué tanto pretendíamos contribuir con cada uno de los procesos a partir de las ponderaciones. Ya lo que mostramos abajo son los resultados que obtuvimos, y aquí mostramos un promedio. De pronto acá no se explicó, pero no aparece, para el objetivo no aparece formular porque no pretendíamos o no se previó apuntar a este proceso. Pero en el caso, por ejemplo, de formular, entonces lo que hicimos acá es obtener el promedio, y aquí comparamos estos promedios. Adrián los estaba comparando y decía que el proceso de interpretar fue el que obtuvo una mayor activación, y al observar con respecto a las previsiones, nosotros pretendíamos tener que los estudiantes tuvieran una mayor contribución al proceso de formular, porque nosotros pues lo que queríamos o lo que queremos con la unidad didáctica es precisamente llevar a los estudiantes a que matematicen. Entonces, por eso, estas son diferentes, o sea, estas ponderaciones son diferentes. Aquí lo que queríamos era hacer un contraste de la contribución que hacen los procesos y los resultados que se obtuvieron. Pero estas dos tablas son totalmente independientes. ¿Sí? Las ponderaciones para los procesos matemáticos. Entonces, esas ponderaciones son las que tenemos nosotros acá. En el caso del objetivo 1, el objetivo 1 no tenía caminos alternativos. Entonces, estas son la suma de las contribuciones de los criterios de logro para el proceso de formular. En la tabla de ponderaciones. Esta... Gonzalo, ¿es la tabla de los unos? La tabla de los unos, exacto. La tabla de los unos. Hay 89 unos. Hay 89 unos. Los caminos de aprendizaje, ¿no? Teniendo en cuenta los caminos de aprendizaje. En el caso del objetivo 1 no hay caminos alternativos, entonces estos son los resultados rasos. Para el caso del objetivo 2 y 3 que tienen caminos alternativos, pues lo que hicimos fue tener en cuenta la diferencia de los caminos alternativos, que esa no la roja hace. Y a partir de ahí, entonces, eso es lo que pretendíamos mostrar. ¿Sí? Quisiera hacer este comentario al final, pero lo hago ahora aprovechando que está la tabla ahí. Es un comentario similar al que hice hace 2 semanas, pero vuelvo a hacerlo. Si hay, digamos, un solo criterio de logro en el objetivo 2 que pretende contribuir a formular, en principio yo esperaría que formular tuviera un 100% de activación. En principio, sobre todo si en ese objetivo no hay sino un solo camino. Por consiguiente, mi objetivo es 100%. Y si tengo 89 en el objetivo 1, en principio también esperaría 100%. ¿Vale? Lo iba a explicar con un caso más sencillo. Imagínense que hay solamente 3 criterios de logro y solamente hay 2 procesos matemáticos. Y resulta que para el primer proceso, los 3 criterios de logro está previsto que contribuyan a ese proceso, y para el segundo proceso solamente el primer criterio de logro contribuye. Yo en todo caso espero para los 2 procesos lograr 100%. Y los resultados lo que me dicen es en qué medida logré ese 100%. Lo que hace no está haciendo en este momento necesariamente, tengo que hablarlo con Antonio, y seguramente al final Antonio va a hacer algún comentario al respecto, es proporcionarles a ustedes esa información que la están queriendo y no pueden expresarla, de que en todo caso, como nosotros pusimos más unos en la tabla del objetivo 1 para formular, pues queremos ver realmente si logramos contribuir en mayor medida a formular por razón de que teníamos más 1. Eso el sistema ACE no necesariamente está proporcionado.
comienzo. El sistema ACE no necesariamente está proporcionando información en este momento para contrastar esa conjetura, ¿vale? Puede ser un defecto de ACE, pero no tengo ni idea cómo pudiéramos abordarlo. Pero lo que sí quiero insistir es que particularmente en objetivos, en que no hay sino un solo camino, pues el límite superior al que debemos llegar es 100%, independientemente de que haya solamente este criterio de logro que contribuye al proceso 1 o que haya estos 3 que contribuyen al proceso 2, ¿vale? Entonces, hay una dificultad con el sistema ACE ahí, pero lo que quiero es aclarar que no porque haya más criterios de logro a los que les pusimos 1, entonces eso quiere decir que los resultados deberían ser más grandes. Al contrario, tienden a ser más bajitos porque se requiere que los chicos activen más criterios de logro con 2, ¿vale? Perdón, Andrés. Los resultados, entonces eso era lo que pretendíamos mostrar ahí. A lo que voy a interesarlo también es que ese promedio es engañoso, porque quería estar ponderado. Es decir, no sé si estoy interpretando mal, pero en el primero estoy diciendo que el 37% de esos 89... De la activación. Por eso. Y el otro 60 es de 20. Fíjense que las dos bases son diferentes. Y tú estás promediando el 37 con el 60, promedio 48. Lo mismo pasa con el objetivo, con todos los objetivos. Y el de interpretar pasa lo mismo. Tenemos el 42% de 3 y el 55% de 55. Porque lo que queríamos era buscar un resultado que nos midiera o que nos comparara los tres objetivos. Claro. Sí, pero no puede ser la media aritmética. Pero acá fue como una manera de mirar. Que nos arrojara el mejor resultado formular y por eso tenemos esas 89 contribuciones arriba. ¿Sí? Pero la sorpresa de nosotros es que claramente con 89 contribuciones que habíamos marcado logramos solo una activación del 37.6%, ¿sí? Que viene a contrastar con lo que dice Andrés, que con solo 20 obtuvimos 60. ¿Sí? Sin embargo, el objetivo 3 no estaba tan diseñado desde la propuesta de nosotros. El objetivo 3 estaba más enfatizado en que el estudiante interpretara resultados. Debido a esas 20 contribuciones que tuvimos ahí, en ese objetivo no fue tan puntual y el estudiante logró ese desarrollo de esas capacidades, de esos procesos de formular en ese objetivo, pero en el que nosotros esperábamos que fuera fuerte, realmente el resultado en formular no fue muy bajito. Perdona, quiero reiterar, el número, la cantidad de unos no implica que voy a obtener mayor porcentaje, quiero reiterar eso. El porcentaje lo que está indicando es que para los criterios de logro que tenían el nivel de activación fue más bajo, pero además, como si hay más criterios de logro, pues hay que lograr eso en más criterios de logro. Si no tengo sino un solo criterio de logro, solamente tengo que lograr la activación en ese y puedo obtener algo más alto. Insisto, el sistema ACE no está resolviendo el tema que ustedes quisieran tener la información al respecto, pero por lo menos que tengamos clara esto para que no nos confundamos. Centro Héctor, me ayudan a pasar. Control, por favor. Grupo 4 y grupo 5. Grupo 4. Mi pregunta para el... Este grupo es la siguiente. El expositor hace referencia a que el examen final
tuvo mayor porcentaje porque los estudiantes presentaban dificultades en la representación y ellos, tengo entendido o lo entendí de esta manera, omitieron esa parte en el examen final, logrando así que el porcentaje subiera notoriamente. Me parece que me causa incertidumbre el por qué tomaron la decisión. Me llamó mucho la atención que las actividades la planearon de tal manera que los estudiantes primero se fueran a los sistemas de representación y después pasaran a técnicas de conteo para obtener los resultados. Y ellos manifiestan que les pareció bonito encontrar que los estudiantes al momento del examen hacen las cosas al revés, que primero fue el conteo y después ya con la certeza del número se iban a los sistemas de representación. Entonces mi primera pregunta es si eso fue intencional o fue una afortunada coincidencia, y pues si es una afortunada coincidencia, ¿qué van a hacer cuando toque modificar? O sea, ¿lo van a dejar así viendo que los resultados fueron favorables o van a plantear las tareas al contrario viendo que los resultados fueron favorables? Y ya, esa es la pregunta. Diapositiva 2, por favor. Bueno, más es sobre todo una inquietud que me asalta en la diapositiva 2, y es que ACLES arroja que unos resultados muy homogéneos, y entonces pues a mí me gustaría saber a qué se debe eso, y pues especialmente desde la percepción del docente que aplicó la unidad didáctica, o sea, desde la percepción, porque eso es lo que arroja ACE. Entonces me gustaría saber esa percepción del docente, qué le dice respecto a estos resultados que son homogéneos, o sea, el objetivo 1 medio, en el objetivo 2 medio, en el objetivo 3 medio, o sea, como muy plano, pero ya desde la percepción del docente debe haber como alguna explicación a eso. Entonces, pues esa es la inquietud. Bueno, no sé si con la pregunta, con esta interpretación, entendiste de una manera diferente la idea que quería expresar, que es la siguiente. Nosotros planteamos inicialmente que los chicos resuelvan situaciones de principio de multiplicación a partir de los sistemas de representación, es decir, que él usa el sistema de representación como una estrategia de solución de la situación, para que así vaya progresando y cuando lleguemos al final de la unidad didáctica aplique el algoritmo de principio de multiplicación para solucionar la situación. Entonces, en el examen, lo que vimos en algunos casos de estos es que el estudiante que se realiza la representación en la pregunta del examen, que es el chico aplicaba el principio de multiplicación, ya lo tenía en su cabeza, entonces decía, ¿qué tengo que hacer? Aplicaba el algoritmo, encontraba la solución y realizaba el sistema de representación, que normalmente era del numérico pasaban a diagrama de árbol o al listado, pues dependiendo del requerimiento del ejercicio, porque los ejercicios que les preguntábamos la cantidad y otros el cual. Pues cuando le pides la cantidad, pues estás esperando que el niño te dé una respuesta de un número. Y cuando le dices cuáles, pues estás esperando que él te dé las posibles opciones de combinaciones de la situación, de los arreglos. Entonces, son dos cosas diferentes, pero se pueden abordar cuando uno dice cuáles, pero yo digo pues cuáles, si primero sé cuántos, pues es más fácil organizar mis cuáles son. Entonces, básicamente para la idea que quería decir en esa parte de la presentación. Con respecto a los cambios que mencionaba Nuri, nosotros en la tarea del objetivo 3, la Eurocopa, nos dimos cuenta en el momento de la implementación que tal vez era el nivel que exigía de interpretación la tarea era un poco alto. En cuanto a que los chicos tenían que deducir cardinales de una información implícita en una tabla, que eran los grupos de los equipos de fútbol, y a ellos generalmente les causó mucha dificultad. ¿Qué hicimos? En el momento de diseñar las tareas, las preguntas del examen, pues tratar de que no tuvieran que deducir información implícita, ya que los errores se los estaban concentrando en la interpretación y no en el caso
de deducir o de aplicar el principio de multiplicación. Listo, para la... En cuanto a los objetivos de aprendizaje y la activación de los criterios de logro, pues vemos que no se alcanza aquí, entonces la activación es media y las percepciones. En cuanto a las percepciones, nosotros acá este ya es como el total de el consolidado de cada uno, pero en cada uno de los aspectos nosotros teníamos ciertos criterios que variaban. Uno particular fue el de interacción con los compañeros. A nosotros se nos hacía que la interacción con los compañeros fuera nuestras fortalezas, porque cada una de las actividades que nosotros planteábamos incluía interacción, pero para ellos esa interacción no fue tan significativa, ¿sí? Esa fue una característica. Otra fue, bueno, lo que comentábamos siempre, lo de los sistemas de representación. En algún momento ellos percibían, hablando de cómo ellos abordaron las actividades, ellos en algún momento percibían que para solucionar algo ellos tenían que recurrir a la suma, pero en el momento de realizar la actividad ellos no recurrían a la suma, sino que de una vez aplicaban el principio de multiplicación. Entonces, en cuanto a las percepciones, pues acá se ve que todo, como lo que decía, todo se ve muy homogéneo, pero ya cuando entramos a particularizar, en cada una sí hubieron como ciertas diferencias, pero ya al hacer el consolidado, pues parecería que todo fue, sí, que todo era, nosotros pensábamos lo mismo que pensaban los estudiantes y todo transcurrió normal, pero sí nos remitimos a los resúmenes, pues ya podemos ver más discriminado las diferencias. Igual nosotros planteábamos para las tareas del objetivo 1 10 posibles caminos, y pues el sistema no nos estaba pues arrojando los números que era. Es más, estos resultados del sistema ACE pues toca volverlos a revisar, las contribuciones a las expectativas de nivel superior y todo, porque pues con los nuevos cambios que ya se están teniendo en cuenta los diferentes caminos que los chicos tomaban, no nos estaban dividiendo, las contribuciones no las estaban dividiendo, por eso los resultados eran tan bajos. Entonces, nosotros creemos y estamos seguros que tenemos que volver a revisar todas esas contribuciones y pues, volver a hacer el análisis, porque realmente todos los resultados no son los que deberían ser. Para complementar un poquito, hasta la versión 25 nuestros desempeños de las tareas eran bajos, de todas, y nosotros decíamos, pero si yo vi que eso funcionó, los chicos también vieron que eso funcionó, ¿por qué me está diciendo bajo? Ya cuando lo cambiaron y ya pasamos de 20 niños en bajo a 3, dijimos, ya la cosa está mejorando, pero pues la cosa está muy sobre que si no nos ha dado tiempo de sentarnos realmente a mirar, de analizar qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando, para llegar a unas conclusiones más exactas de lo que pasó en el aula, porque al momento tenemos unos resultados que nos arrojó ACE que nos dejan dudas, y nos toca sentarnos a mirar unas percepciones que son como que se reflejan lo que pasó, pero los resultados que es lo que nos interesa nos están dando cosas muy diferentes. Entonces tenemos que sentarnos a mirar qué tan confiable es esa información y qué tan válida puede llegar a ser. Debe ser muy confiable. Allá. Preguntas. Grupo 5. Listo, grupo 5. Con respecto a una expresión que surgió al momento de la presentación, cuando dicen que de manera general se dieron cuenta que la implementación ha sido muy efectiva porque la mayoría de valoraciones estaban en alto o muy alto, y utilizaron la expresión que subestimaron a los estudiantes con respecto a sus conocimientos previos.
basándose en qué pueden decir que fue que subestimaron a los estudiantes y no, por ejemplo, que la aplicación que tuvieron ellos y la implementación fue supremamente efectiva. O sea, no encuentro cómo discriminar esos dos aspectos. Los resultados es que es muy alto y que es positivo, pero el por qué, que ellos dicen, no, es que pensamos que no les iba a ir tan bien, ¿por qué no decir, no, es que nuestra implementación fue la locura y por eso las respuestas? Entonces, no sé, ¿desde dónde dicen que fue que subestimaron a los estudiantes? Grupo 1. ¿Ah, quién? Pues hay otra cosa, pero no sé si fue que entendí mal cuando la pasaron. Con respecto a interpretar. Al final. ¿Ya? Bueno, nosotros con respecto a la pregunta de Andrés, acerca de por qué, cuando vimos todos los resultados tan positivos, alto y muy alto, justamente nos preguntamos, efectivamente observamos en clase y cuando vimos los resultados en ACE, que todo funcionó muy bien, como dice Andrés, los niños súper motivados, todos enganchados y todos cogiendo el concepto que pretendíamos que cogieran. Entonces dijimos, bueno, no queríamos justamente llegar a la conclusión, no, pues lo hicimos perfecto y nos salió perfecto y todo fue la maravilla, y dijimos, a ver, preguntémonos qué, en negativo, qué pudo estar pasando, y conjeturamos, porque es solo eso, es solo una idea que nos surgió, que podríamos haber hecho el tema un poco más complejo, ir un poco más allá, para hacerla más rica, para hacer una tarea más rica, que tal vez hubiera, no porque quisiéramos obtener resultados más bajos, pero que hubiera hecho más complejo, o que hubiera botado unos resultados más bajos en la consecución del objetivo. Fue una idea que se nos ocurrió, y porque originalmente habíamos pensado por lo menos un tema más amplio. La unidad didáctica originalmente era un poco más amplia, y se modificó en el camino. Y bueno, esa fue la razón que pensamos. Tal vez la palabra que debimos usar no fue subestimar a los muchachos, pero a los estudiantes, pero sí pensamos que podríamos haberla hecho un poco más profundo. Se nos ocurre que podría ser más profundo, podríamos pedirles más, exigirles más a los estudiantes. Varias veces ellos ya habían visto los otros los otros movimientos, y eso también pues ayuda bastante. Y con respecto a la pregunta, no sé si esa es la diapositiva, Andrés, queríamos mostrar, la primera parte es para el objetivo 1 y la segunda es para el objetivo 2. Lo que se quería mostrar era que en el objetivo 1 el proceso que más activo fue el de interpretar, y en el objetivo 2 fue el de formular. ¿Listo? Tengo una duda con respecto a la diapositiva 19. En esta diapositiva, el grupo presenta que para las tareas la mayor activación estuvo en las expectativas afectivas 2 y 3, pero en la 20, pues ahí podemos observar que es la expectativa afectiva 2 y la 4. Entonces, ¿por qué en una diapositiva tiene una afirmación y en la otra varía?
¿Listo? No recuerdo en qué diapositiva utilizan la expresión formulación repetida del examen y le acuñan a esto errores o dificultades, no recuerdo. Pero pues no entiendo qué quiere decir eso de formulación repetida del examen. ¿Les tocó hacerla muchas veces o los estudiantes preguntaron muchas veces? No entiendo qué pasó ahí. La pregunta de Nuri. Ok. Entonces, pues, respecto al análisis, o sea, con las tareas, en un primer momento, perdón, aquí están los objetivos, ¿sí? Y la segunda tabla es respecto a las tareas de aprendizaje. O sea, una es componente de la otra, pero nosotros la simplificamos por tareas y las otras el objetivo general, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Encontramos que la expectativa 2, que es valorar los resultados, aporta las dos, pero se diferencia que la 3 y la 4, que la 3 es predisposición para emplear sistemas de representación, se activa más en las tareas, en los objetivos, porque pues en los 3 estamos utilizando las representaciones, y en la 4, que es perseverar en tratamiento y resolución de problemas, porque se activan las tareas 6 y 7, que es del objetivo 3, ¿sí? Ahí se ve como la diferencia, lástima que no puede como hacer la puntualización ahí. Y respecto a la pregunta de Andrés, que dice que la formulación fue repetitiva, sí, nos dimos cuenta que en la aplicación del examen había preguntas que significaban lo mismo. Entonces calcule la distancia del parque a la playa, ahora de la playa al restaurante. Entonces ellos tenían que aplicar la fórmula de la distancia y se volvió repetitivo, y eso desgastó a los muchachos, hizo que también no se continuara con el objetivo 3. Por eso se dice que la formulación fue repetitiva en el enunciado del examen. Sí, una observación que nosotros hicimos fue que no pudimos analizar el objetivo 3, nosotros dijimos que problemas institucionales. Desafortunadamente, pues, hubieron situaciones externas, o sea, a nivel institucional, caso personal, pues, me tuve que retirar de la institución, entonces por eso como que se fragmentó para el objetivo 3. Entonces, en el examen, solo en el examen. Sí, y nosotros habíamos previsto que solo se iban a gastar una sesión de más o menos 2 horas, pero se fue mucho tiempo en el objetivo 1 y 2, entonces no alcanzamos el objetivo 3. Antonio, estamos listos para hacer una prueba. Activa por favor tu micrófono y vemos a ver si se te escucha bien aquí en los parlantes. ¿Se oye ya? ¿Se oye? ¿Se está oyendo? Perfecto, Antonio. Vale, gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes aquí en España. En primer lugar, quería hacer una intervención sobre el tema que ha surgido de la interpretación de los porcentajes que aparecen en relación a la expectativa de nivel superior, ¿no? A las expectativas de aprendizaje. Vamos a ver, nosotros debemos de tener presente que en el sistema se están, implícitamente hay como 3 modelos diferentes de uso o de valoración de cómo contribuye un criterio de logro
a una expectativa de nivel superior o a un objetivo, ¿no? Si empezamos con el caso de los objetivos, lo veríamos mucho más claramente. Con el caso de los objetivos, vosotros en vuestro primer diseño hicisteis un análisis de cómo contribuía un criterio de logro a la consecución de un objetivo. Después, durante el proceso del análisis de datos, se vio que esa contribución de un criterio de logro a un objetivo podía ser mayor o menor en función del objetivo en que estuviésemos trabajando. Entonces, eso sería un segundo nivel, un segundo modelo, podríamos decir, de interpretación, que nos daba más detalle acerca de la cantidad por llamarlo así, acerca de la cantidad en que contribuye un criterio de logro a un objetivo. Después se vio cómo esa cantidad se había utilizado promediando, se había hecho una ponderación promediando y teniendo en cuenta que ese promedio era independiente de los caminos de aprendizaje que hacían los estudiantes, generaba algunos errores que en algunos grupos han sido importantes y uno de los grupos lo ha comentado. Entonces, a última hora hemos pasado al tercer modelo. El tercer modelo consistía en hacer mención al camino de aprendizaje que cada alumno sigue y en función de ese camino de aprendizaje, el que sigue en cada tarea para cada objetivo, hacíamos una ponderación asociada de modo individual a ese camino de aprendizaje. En esas tres formas de interpretar la contribución del criterio de logro al objetivo permiten al final entender esa cantidad que sale, ese porcentaje que sale de manera diferente. Pues igual ha ocurrido con la contribución de los criterios de logro a las expectativas de nivel superior. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros en este caso estamos en el modelo 1. Simplemente estudiamos o analizamos si, como hicisteis en el módulo 3, si el criterio de logro contribuye o no contribuye a una expectativa. Ese es el nivel en el que nos hemos quedado de interpretación. Por tanto, una vez que se ha decidido en el diseño si entendemos que contribuye o no contribuye un criterio de logro a una determinada expectativa, el porcentaje que nos está diciendo, como ya lo comentaba Pedro, el porcentaje que nos está diciendo que de todos aquellos criterios de logro que hemos entendido que contribuyen a una expectativa, de todos ellos, el nivel de activación promedio ha estado en un 70, en un 50, en un 90, lo que sea, pero se refiere al nivel de activación promedio de todo el conjunto. Si nosotros quisiésemos analizar la contribución real al desarrollo de una expectativa de nivel superior, podríamos decir el incremento de desarrollo de un alumno que estaba en situación A al momento en que ese alumno está en la situación A más una tarea, el problema es diferente y la complejidad es muchísimo mayor. En primer lugar, porque la complejidad nos exigiría saber cuál es el desarrollo de esa expectativa de aprendizaje en un momento determinado para saber cuándo se ha incrementado. Con los objetivos lo tenemos sencillo porque los objetivos están asociados a contenido. Y entonces sí podemos saber o más o menos podríamos saber en qué momento se encontraba el alumno antes de iniciar el aprendizaje. Pero en el tema de las expectativas requeriría un proceso comparativo a lo largo de un periodo mucho más largo y otro modelo que incorporara pues una situación parecida, entiendo yo, a la que hemos hecho para los objetivos. No solo habría que decir que el criterio de logro interviene en la expectativa, sino que además habría que añadir en qué peso o de qué modo interviene en la expectativa, ¿no?
Y en tercer lugar, habría que comparar cómo esa expectativa se ha comportado en una unidad o en un tema anterior y ver si efectivamente nosotros estamos viendo en ese nuevo tema que hay un desarrollo o un nivel de desarrollo superior o inferior. Nivel de desarrollo que podría depender de la propia unidad, no tendría por qué implicar que el alumno haya aumentado en el desarrollo de esas expectativas, sino porque lo mismo esa unidad desarrolla unas expectativas diferentes. Para resumir, lo que quiero decir es que nosotros no podemos interpretar más que lo que ya se ha dicho respecto a esos porcentajes, ¿no? Es decir, de todos los criterios de logro que yo o como grupo he decidido que van a intervenir en una expectativa de aprendizaje de nivel superior, de todos, ¿cuál es el porcentaje de activación que he visto? Dicho en resumen, es un indicador para mí más del proceso de enseñanza, es decir, de cómo yo he pensado la tarea y hacia dónde quería orientar la tarea, que del proceso de aprendizaje, es decir, de cuánto ha aprendido el alumno en ese caso. Y con eso no me enrollo más. La segunda parte que quería hoy hablar finalmente era básicamente para daros la enhorabuena. Creo que a lo largo de estas 4 actividades habéis hecho un trabajo fenomenal y este trabajo en la actividad 6.4 se ha visto con bastante claridad, nos ha permitido ya percibir que sois capaces con las herramientas que tenéis de hacer una radiografía sensata y además leíble y entendible por los demás del aprendizaje, de la implementación de la unidad didáctica. No solo os ha permitido hacer esa radiografía, sino que ha sido además un instrumento por el cual han aflorado cuestiones y problemas interesantes de los que vosotros mismos en el debate habéis hecho mención y otros que probablemente no nos hemos podido fijar porque no nos hemos leído todavía con detalle en vuestras actividades, ¿no? Incluso habéis sido capaces de dar diferentes enfoques a los resúmenes, centrando en intereses que teníais en vuestros grupos más cercanos, cosa que yo valoro y además creo que debería ser así, no estar tan ajustado a un único modo de interpretación. Aparte de la enhorabuena, yo os quería solicitar disculpas de nuevo, ya sé que Pedro lo ha hecho varias veces, por haber tenido que soportar errores y problemas del sistema que lo hemos ido produciendo a velocidad de vértigo y que eso ha generado dificultades, pero también ha facilitado un fortalecimiento del propio sistema ACE que entiendo que al final en este sentido ha merecido la pena, ¿no? Comparándolo con ediciones anteriores de este mismo módulo, creo que el grado de aportación de resultados, y eso Pedro también lo podrá corroborar, que se está consiguiendo en este módulo y de interpretación de resultados ya es bastante alto y os va a ser útil en los siguientes módulos. Con lo cual os vuelvo a felicitar y a pedir disculpas por haber tenido que funcionar a estas velocidades y con estas correcciones incluso de últimos días, ¿no? Y nada más, yo finalmente en lugar de presentar la tarea 6.5, felizmente lo que os deseo es lo mejor en vuestro futuro. Que nos veamos pronto, oíros, estáis a mi disposición, estoy a vuestra disposición para lo que queráis y además os quiero... Otra vez el aplauso porque es que no había micrófono. Muy bien, muchas gracias Antonio. Yo quiero hacer también algunos comentarios de diverso tipo relacionados con esta actividad.
El primero es que estoy realmente muy contento al ver las presentaciones de esta actividad, esencialmente porque puedo tener la tranquilidad de que, con el perdón de MAD 1 y MAD 2, por primera vez en MAD realmente se han logrado los objetivos que con Isabel y Antonio soñábamos desde hace 5 años. Es decir, lo que he visto hoy es realmente lo que, pues, una primera aproximación a lo que yo soñaba ver de cómo un esfuerzo de diseño que se lleva a la práctica después se puede analizar y se puede saber realmente qué pasó. Y como lo decía también Antonio, ustedes han hecho diferentes aproximaciones a cómo presentar estos resultados generales y ha sido muy interesante ver las diferentes formas de mirar toda esa información. Claro, han tenido muy poquito tiempo para analizar esa información, entre comillas, errada por ahora, pero también hay, pues, una cantidad de información que no sabíamos con Antonio si les iba a interesar o no y si iban a usarla o no. Lo que yo estoy concluyendo de las presentaciones que ustedes han hecho es que sí, es decir, es una conjetura, como dice Juan, que sí les ha interesado y que sí las han usado y que sí ha sido una información que va más allá de lo que ustedes pueden usualmente ver cuando hacen una implementación. Entonces, realmente estoy muy contento. Una cuestión que debía irse a la sección de logística, pues se me quedó aquí, es que hemos tenido un tris de problemas, de nuevo, ya casi resolvemos los problemas en la discusión con los celulares, ya no porque nos conectemos o no nos conectemos, eso ya lo podemos hacer bien, pero seguramente porque los celulares están conectados a la red móvil y cuando la red móvil es un poquito débil, pues ya esto no funciona. Pero si ustedes están usando un celular en el que se puede instalar Adobe Connect, ese celular debe tener Wi-Fi y entonces ustedes se pueden conectar a Seneca por Wi-Fi y ahí tenemos una mejor red para que nos acordemos la próxima vez, ¿vale? Bueno, otros comentarios. Yo me di cuenta que el sistema no estaba funcionando bien en el sentido de los resultados bajos en las tareas, porque siempre he esperado que en las tareas los resultados sean claramente más altos que en el examen. Eso es una experiencia que ya tenemos, con excepción, y es una estupenda excepción del grupo 1, que ya voy a hacer algunos comentarios al respecto. Pero vale la pena preguntarse, como ustedes se están preguntando, pues por qué son esas diferencias y, por consiguiente, también preguntarse qué se logró, porque al final lo que se logró es lo que se logró en el examen, ¿vale? Lo que se logró al final es lo que se logró en el examen. Las tareas están manifestando qué lograron los chicos con motivo de implementar la tarea y con motivo de la interacción y la ayuda del profesor, ¿no? Ahí hay una cosa que es importante. Ya mencioné lo de las diversas formas de presentar los resultados. Antonio no está de acuerdo con este comentario que voy a hacer, pero yo lo voy a hacer. A mí, aunque yo sé que los datos básicos para poder hacer los cálculos son 0, 1 y 2, son los datos básicos, sí me gusta terminar viendo los resultados numéricos de algunas de las cosas, pero hay un argumento que es que como los datos básicos son ordinales, pues los resultados también deberían ser esencialmente ordinales, y por eso se usan estas etiquetas. Pero yo no tengo problema en que ustedes, de mi parte, en que ustedes desprotejan las hojas y miren los resultados numéricos cuando hay cuestiones, por ejemplo, de que todo da medio, y no puede uno ver diferencias. De pronto es que si todo es 47%, pues entonces es una cosa, pero de pronto es que hay unas 38, unos 49, y alcanza uno a percibir algunas diferencias que para algún análisis pueden ser relevantes, y si no, no pasa nada. Ya hice el comentario sobre esto de los cálculos, y Antonio, en el discurso inicial que hizo, dejó muy claro
pues muy claro, yo por lo menos yo lo entendí, los diferentes modelos que pueden haber para hacer estos cálculos y cómo en el modelo para calcular en qué medida un chico logró lo que se pretendía en una tarea y por consiguiente los objetivos. Pues en esta última semana estamos usando el modelo más sofisticado que realmente intuye o establece qué camino de aprendizaje toma un chico, como les expliqué anoche, para las expectativas de aprendizaje a nivel superior y para las expectativas afectivas. Estamos en el modelo básico de hacer unas multiplicaciones muy sencillas y por consiguiente los resultados pues también tienen esas, hay que mirarlos con esos matices. Y por consiguiente es esto también el segundo punto que estoy diciendo ahí, de las dificultades en la interpretación y el registro de información. Esto es que me quedé con una pequeña sensación, pero es una sensación de que no fue necesariamente muy claro cómo ustedes registraron los datos acerca de las expectativas afectivas, cómo el profesor al final de una tarea terminó dando valores a las expectativas afectivas. Y lo digo porque porque las expectativas afectivas eran muy concretas, ¿sí? Y ese era un propósito con María José. Acuérdense, las definimos alrededor de unos procesos. ¿Se acuerdan que había 3 procesos? Y alrededor cruzándolo con las capacidades matemáticas fundamentales y delimitándolas a un contenido particular. Entonces eran unas cosas muy precisas. Pero las explicaciones que se dieron aquí sobre los resultados de las expectativas afectivas fueron en general del tipo es que los chicos estuvieron muy interesados o muy comprometidos, y entonces ahí veo una brecha grande entre la explicación y las características que tenían esas expectativas afectivas, que puede ser esencialmente resultado de que no había tiempo para entrar en el detalle aquí, ¿vale? Bueno, una cosa que sí me parece muy importante, un par de grupos la mencionaron, creo que es importante tenerla en cuenta en el módulo 7, y es la diversidad. Una cosa son estos promedios, y otra cosa es cómo el grupo no es igual. Y hay diferentes tipos de estudiantes, y tenemos que saber cuál es nuestro compromiso con los diferentes tipos de estudiantes. Yo creo que con eso basta para explicar, ¿no? Bueno. Y de nuevo la explicación que ya la explicó también Antonio, de si yo tengo, como en el caso del grupo 7, unos diseños muy complejos en que tengo realmente un grafo de objetivo con muchísimos caminos de aprendizaje, pues entonces los cálculos estos, sobre todo para expectativas de nivel superior y para expectativas afectivas, pues hay que tomarlo con cuidado, con pinzas, porque los cálculos los estamos haciendo sin tener en cuenta por dónde fue el chico, ¿vale? Para los objetivos y las tareas ya está resuelto. Bueno, el tema de las tareas dirigidas me parece muy importante, y le agradezco a Juan que lo haya vuelto a traer aquí, porque nos encontramos con una situación que yo la estoy interpretando como que no es una situación de un problema de tareas dirigidas, sino más bien como que el diseño de MAD los ha llevado a ustedes a pensar, y no es culpa de ustedes, sino de MAD, que en este trocito de mi diseño, lo que yo quiero que ellos hagan o que ellos logren es esto, ¿vale? Y resulta que hago una tarea y por diversas razones atribuibles a la tarea y a los chicos, pues los chicos hacen una cosa diferente de la que yo esperaba o entre comillas quería que hicieran, ¿vale? Eso no debería de llevarnos a pensar que lo que tengo que hacer en la tarea es poner unas instrucciones adicionales para que los chicos realmente hagan lo que yo quería aquí. No debería ser eso, porque si un chico ya se sabe el principio multiplicativo, pues ya se lo sabe. Y entonces lo que pasa es que mi tarea tiene un camino que va por el principio multiplicativo. Y mi
concepción de la tarea y mi ponderación de las cosas debería tener en cuenta eso, porque a mí sí personalmente no me gusta una tarea que le diga al niño, haga esto, y después haga esto, y después haga esto. ¿Por qué razón? Primero, porque no le deja ningún espacio al niño para tomar decisiones. Y segundo, porque una de las características potentes de una tarea es que tenga múltiples estrategias de solución, porque eso le permite al niño ver la complejidad. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿vale? Yo, de mi lado, no estoy proponiendo tareas con instrucciones de primero haga esto y después haga esto, y así yo me aseguro que usted primero pasa por este criterio de logro y después pasa por este criterio de logro, ¿vale? Y el ejemplo del grupo 1 me parece muy bueno porque es la primera vez en MAT y me parece extraordinario porque es una previsión muy bien hecha, o mejor dicho, exageradamente bien hecha, de no pasarnos con las tareas, de que las tareas sí estén adaptadas a los niños. Ellos se pasaron. Estuvieron, como dicen ellos, las tareas habrían podido ser un poquito más complejas. Les habríamos podido pedir un poquito más. Pero es un estupendo ejemplo. Esto me hace pensar, otro contexto, perdón que hago un paréntesis aquí muy tonto, pero es que lo que me hace pensar en otro contexto en el que yo trabajo, en donde se venden apartamentos. Y resulta que en esa empresa no son capaces de ponerle bien los precios a los apartamentos cuando se saca un edificio, porque le ponen un precio inicial muy alto, y entonces al comienzo no se vende, y queda la empresa así. Y es mucho más fácil medio regalar 2 o 3 apartamentos al comienzo, pero tener la percepción de cuál es el precio que realmente la gente quiere pagar, y después subir el precio. Entonces, porque si yo, y a ustedes les ha pasado, a algunos les ha pasado, que hicieron un apartamento con un precio demasiado alto, ¿vale? En el caso del grupo de Juan, hicieron un apartamento con un precio muy bajo, pero creo que al grupo de Juan le va a ser más fácil subir el precio que a nosotros bajarlo. Creo que la metáfora estuvo buenísima. Bueno, logística. Les queremos pedir un favor muy grande porque tanto para el grupo 7 como para la historia, digámoslo así, lo que ustedes tienen hasta este momento de información para nosotros es muy importante. Entonces les queremos pedir el favor de que nos proporcionen la información que tienen hasta este momento. Lo que significa armar una carpeta de Dropbox, seguramente ustedes ya la tienen, pero armárnosla un poquito para nosotros, hacer unos duplicados de archivos y organizarlos, para que la carpeta sea grupo 3, haya tantas carpetas como objetivos más 1 en esa carpeta, una carpeta por objetivo y una carpeta para el examen final, y dentro de cada carpeta del objetivo haya tantas carpetas como tareas, y en las tareas, en cada carpeta, haya el diario del estudiante y el diario del profesor. Queremos tener el desarrollo de las tareas, queremos tener sus datos. Nos van a servir mucho para el grupo, para el módulo 7 y para otras cosas, porque si ustedes, cuando termine esto, no se ponen las pilas a escribir artículos, nosotros sí los vamos a escribir. ¿Ah? Y finalmente, también habíamos pensado que de pronto no tienen suficiente capacidad en las cuentas de Dropbox, entonces si desean y no se ve, pues ya nos pueden pasar la carpetica y nosotros lo subimos a nuestra cuenta de Dropbox y luego ponemos los enlaces. Porque igual se han dejado. Bueno, pero ustedes acuérdense que con Dropbox el problema de tener capacidad, esto es un chiste, esto es una broma lo que voy a decir, el problema de tener capacidad en Dropbox es decirles, niños, cada uno de ustedes tiene que abrir una cuenta de Dropbox con este enlace, y si no la abren les bajo un punto, y ustedes se ganan los 28 gigas de eso, ¿vale? Bueno, de nuevo, y de manera muy reiterada, tengo que darle las gracias a Antonio.
Ha sido increíble el trabajo que Antonio ha hecho. Yo creo que ustedes lo han vivido, pues como lo decía él, lo hemos vivido en vivo, de todo lo que hemos tenido que hacer para ir arreglando el sistema ACE. Les recuerdo que ni él ni yo somos ingenieros de sistemas, que hemos aprendido de Excel a medida que hemos estado haciendo esto, pero ha sido un compromiso y un interés absolutamente increíble, y pues me siento muy contento, muy orgulloso de tenerlo como colega y que nos haya acompañado en este proceso, y quiero de nuevo darle las gracias. Listo. Y vamos a hacer la evaluación del módulo, perdón. No vamos a utilizar el arbolito. Ay, ¿dónde está? Es que está en otro sitio, perdón. Aquí. Entonces, tenemos una cierta cantidad de cosas para que ustedes nos comenten lo que quieran sobre este módulo. No estamos siguiendo el esquema estándar del árbol que hemos usado para otros módulos, en donde esencialmente lo que miramos es objetivos, contenido, metodología y evaluación, esta parte de aquí. No estamos haciendo eso, sino que podemos hablar sobre eso si ustedes quieren, pero hay realmente un momento aquí en que queremos evaluar tanto el módulo 5 como el módulo 6. ¿Por qué? Porque en el módulo 5 diseñamos instrumentos, pero es en el módulo 6, es durante el módulo 6 que ustedes lo han implementado y nos interesa tener información de la experiencia que ustedes han vivido al implementar esos instrumentos. Y obviamente también nos interesa todos los comentarios, críticas y demás que quieran hacer al sistema ACE. Desde el punto de vista de los instrumentos de recolección de información, pues nos interesan comentarios que ustedes quieran hacer sobre el uso de los instrumentos, sobre cómo seguramente algunos de ustedes pueden estar pensando en simplificarlos para poder usarlos sistemáticamente en su actividad diaria, o cómo pueden estarlos modificando por diferentes razones. Nos interesa todo eso. Y desde el punto de vista del sistema ACE, pues nos interesa saber si realmente en el contexto de MAC le dieron ustedes utilidad, y cómo fue la situación de su uso, qué mejoras se le podrían hacer. Ya hay algunas, pues las que mencionamos ahorita, es una importante, qué otras funcionalidades podría tener. Y también nos interesa, para este módulo, su sensación de cómo fue la construcción de la secuencia de actividades. Una preocupación que tenemos sistemáticamente el formador y el coordinador cuando estamos diseñando un módulo. Ustedes me han visto peleando con Paola, que estamos diseñando el módulo 7, es cómo logramos que haya un cierto equilibrio en la cantidad de trabajo que ustedes tienen que hacer en las actividades, para que no haya una actividad que tenga un pico y otras que estén por debajo. Y entonces también nos interesaría eso. Y yo no sé, Paola, si debamos ir grupo por grupo o sencillamente... Pues usualmente por grupo, el orden que presentaron, Vale. Vale. Ya. Ok. Bueno. Digamos que hay como unas cuestiones así, pues ya es más el manejo de los tiempos. Cuando estábamos terminando el módulo anterior, estábamos diseñando todavía instrumentos. Entonces no podíamos
iniciar la implementación de la unidad didáctica. ¿Sí? Estamos diseñando diario del maestro, diario del estudiante y haciéndole ajustes y revisiones. Inclusive en el momento de cuando ya viene y se implementa ACE, entonces hay que hacer unos nuevos ajustes por las condiciones mismas del sistema, ¿sí? Entonces, yo creo que nos pasó a muchos de nosotros como grupo, que pasa una dinámica muy particular, sobre todo en los colegios oficiales, al finalizar el año escolar, porque generalmente en los colegios, y nos pasó a nosotros hablando sobre esa situación, al finalizar en el último periodo, tipo septiembre-octubre, empieza a haber mucha actividad lúdica. Entonces ahí el festival nosotros en todos los colegios teníamos festivales, días de las matemáticas. Entonces en el momento de esa planeación de las fechas de la unidad didáctica fue estresante el pensar que de pronto no se cruzaban tiempos, no daban los tiempos. Nos pasó que mucha de la programación se fue corriendo porque esos días no teníamos clase. Entonces eso fue como una dificultad que tuvimos en el momento de implementación. ¿A qué tocó recurrir? A que compañeros de Blanquita les cedieran horas de clase, a ese tipo de estrategias, porque si uno se esperaba solo el horario de clase, eso era muy complicado. Eso una parte. Entonces, por lo que estamos diseñando instrumentos en el módulo anterior que íbamos a utilizar y no podíamos haber iniciado antes la unidad didáctica. Lo otro, con respecto al sistema ACE, pues que mientras se va depurando y se va mejorando el sistema, pues al inicio sí fue complicado pues poder realizar análisis, pero también es un proceso como pues rico, porque nosotros nos dábamos cuenta de los errores precisamente era cuando buscábamos hacer un análisis, ¿no? Pero este dato aquí, ¿qué significa? Y ahí era cuando decíamos, no, este dato no puede ser, sí, pero pues es un trabajo ahí que por eso al inicio pues uno no estaba muy seguro de los resultados que le he mostrado, qué tan coherentes eran, porque uno estaba en ese proceso. De todas maneras, sí, bastante tiempo se nos fue. Es más, yo soy dentro del grupo de los que menos habilidad tiene con esa parte, pero aquí hay unos expertos ya en ese sistema que han apoyado bastante el trabajo en general. Bueno, pues lo primero, y lo sentimos en esta última actividad, es de pronto revisar la cantidad de palabras, ¿sí? Porque vimos en algún punto que era muchísima información y muy pocas palabras, la verdad. Entonces, si por ejemplo nosotros nos ocurrió, nos pasamos, y por más que intentábamos, por más que quitábamos, no. Entonces sí, es como importante que revisen un poco eso. Otra parte que vimos, y fue lo siguiente, y eso creo que nos pasó a todos los grupos. Cuando uno veía el sistema y quería como primero elaborar el trabajo y segundo hacer la exposición, de alguna forma, como lo nombró Pedro, uno sentía como muy plano, solo presentar tablas. Entonces en algunas actividades nosotros nos sentíamos que decíamos, bueno, listo, cogemos la tabla, la pegamos, decimos cosas, pero a mí personalmente, decía lo que tengo personal, me parece pues, muy tenaz uno pasar a decir 51, 30 y 20. No, pues ponga la tabla que hay 10, ¿sí? Entonces sería como una forma, no sé de qué manera, de plasmar esos resultados para establecer conclusiones realmente fuertes sobre lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es muy importante, pero desde una tabla muchas veces no se deja leer muy bien. Entonces sí es como esa actividad de pronto, la 6.4, que es como las conclusiones, de pronto como enfocarla, no sé, algún formato o alguna manera para poder entender como de varias formas, como lo nombraba Pedro y Antonio, de poder entender qué es lo que estamos haciendo y lo importante que estamos haciendo. Entonces, no sé si de pronto alguna de mis compañeras tiene alguna otra reflexión. Una cosa que notamos con mis compañeros de grupo, en la actividad 6.1 a la actividad 6.2 no hubo mayor cambio en lo que se nos pedía. Y pues entendemos que era porque estábamos poniendo a prueba un sistema que no había sido implementado. Suponemos que para futuras presentaciones de MAT pues ya esto va a cambiar, porque nos vimos abocados a correr un montón en la actividad 6.3. Nosotros decíamos, pues en la 6.1 y 6.2 nos consintieron un montón, y ahora en la 6.3 nos piden que hagamos todo para todo.
en menos tiempo. Entonces, eso sí como que lo sentimos con bastante fuerza al momento de enfrentarlos con la actividad 6.3. ¿Había algo más? No, como siempre, decirle a Mafe que es una divina, que muchas gracias. Bueno, respecto a los aspectos de la evaluación, pues hemos querido mencionar dos situaciones, y una de ellas es aquellos aspectos que encontramos positivos, y es que los apuntes estuvieron muy bien estructurados y pues la temática del módulo así lo ameritaba. Entonces vemos que efectivamente los apuntes nos ayudaron muchísimo en el desarrollo de las actividades. El apoyo permanente y la disposición de Antonio, de Pedro, de Paola y de nuestro tutor, que en este caso sigue siendo Pedro, eso facilitó, eso nos facilitó. Bien. Oye, y esperemos que no la pase. Eso nos facilitó el abordaje del módulo, que lo consideramos denso e importante, porque vemos que el módulo es uno de los ejes estructurales del análisis didáctico. Otro aspecto, pues, que ACE nos permitió estructurar un análisis detallado de las actuaciones de los estudiantes, y eso lo hemos podido ver, lo hemos podido notar en las diferentes actividades, y sobre todo la puesta en marcha de la unidad didáctica. Pues es diferente que nosotros pongamos una unidad didáctica en marcha y que le hagamos el análisis a que estamos acostumbrados a que empleemos un instrumento como lo es ACE. Y ya en la implementación, pues también un aspecto positivo que vemos es que el diseño de la unidad didáctica fue muy bien recibido por los estudiantes, puesto que en la implementación pudimos ver que estas prácticas de aula los estudiantes las percibieron de una manera diferente, o sea, encontraron en las tareas aspectos innovadores. Entonces, pues, eso consideramos que nos ha servido mucho como docentes, y nos hemos llevado una buena apreciación de este módulo, y vemos que contribuye en buena medida. Ahora, lo que sucede es que a partir del desarrollo del módulo, pues también encontramos algunos aspectos que creemos se deben mejorar, y pues tienen que ver, el primero de ellos, con la implementación de ACE. Vemos que cuando se empezaban a incorporar los datos es donde empezamos a ver los ajustes. Sin embargo, pues no lo vemos tan complicado, porque nosotros en el desarrollo de nuestra actividad diaria vemos que nos encontramos con esas situaciones que ya lo mencionaba por allá el grupo 3, creo, y es que en nuestro trabajo pues nos vemos abocados a que se presentó esto, nos toca ajustar, nos toca adaptarlo. Entonces, sin embargo, pues ya vemos que queda estructurado. Otra situación que pensamos o sugerimos es que para MAT 4 se llegue a un acuerdo de la noción de tarea antes de entrar a diseñar las tareas de aprendizaje. Sí, esto con el fin de que la implementación de ACE se optimice. Estamos de acuerdo con el grupo de Edward. También hemos tenido dificultades para cumplir con el número de palabras, sobre todo en las actividades 6.3 y 6.4, aunque destacamos que la densidad de las actividades lo ameritaban. O sea, realmente estamos de acuerdo con Edward, o sea, estaba muy denso. Pues entonces, en ese caso, sugerimos que tengan en cuenta la extensión del documento en situaciones en donde los criterios de logro son bastante densos, en actividades donde los criterios de logro son muy densos. Y pues antes decía que ACE nos muestra un análisis detallado, pero también hemos encontrado que toda esa información que nos muestra no hemos logrado como capitalizarla, no hemos logrado trabajarla en su totalidad. Entonces, pues vemos también que precisamente la limitación de palabras, nosotros podríamos de pronto aprovechar otros aspectos que nos muestra ACE. Y pues vemos, nosotros a veces hemos intentado, hagámoslo por este lado, hagamos esto a ver qué pasa, pero entonces el mismo limitante de las palabras hace que digamos no, solamente hasta acá. Entonces vemos que hay mucha más información que se puede analizar y que se puede trabajar. Esa es nuestra evaluación. Bueno, también en general, pues, un aporte que nos dio el sistema es condensar como todo el trabajo que nosotros veníamos trabajando, haciendo durante los anteriores módulos,
y como ya mirar esa riqueza de esas actividades que nosotros habíamos propuesto y que realmente en el diario vivir docente uno como que no vislumbra. En el caso de una pregunta, ¿cómo aporta esa pequeña pregunta a las expectativas afectivas, a la parte cognitiva de un estudiante que uno a veces en una evaluación o en un trabajo simplemente chulea, ¿sí? Y da un aspecto numérico? Inclusive cuando el sistema tenía su valoración cuantitativa al final de la actividad, nosotros nos dábamos cuenta que la nota que le habíamos asignado a esa actividad pues era totalmente diferente y como que no estábamos mirando realmente a lo que queríamos apuntar en ese objetivo. Entonces, el analizar cada uno de esos datos minuciosamente, pues claro, uno encuentra sentido a todo ese listado de cosas que había hecho antes. Y sobre todo en que no solamente hay que mirar los datos, los registros escritos de los muchachos, sino que cómo también las percepciones que uno tiene y las percepciones de los estudiantes aportan al análisis realmente de la unidad y de cada uno de los objetivos. Por ejemplo, teníamos que cierto muchacho nos explicaba, nos preguntaba y nos daba argumentos pues válidos que en el momento del escrito no los plasmaba, no explicaba. Nosotros, pero ¿qué pasó? No se suponía que nos lo había explicado oralmente bien y el documento no está y tocaba ponerle un cero porque no argumentó en el escrito lo que realmente sí nos explicó de forma oral. Entonces, ¿cómo si nosotros podemos en nuestro diario vivir tener en cuenta esas percepciones de los estudiantes que no lo tenemos? Simplemente nos remitimos al escrito. También pues nosotros cuando diseñamos las tareas de nuestra unidad aplicamos tareas prototípicas en diferentes poblaciones. Las poblaciones fueron de estrato 2 y 1, niñas y niños, niveles cognitivos un poco diferentes en el sitio donde aplicamos las tareas, nuestra unidad. Pero que pudimos ver que previmos todos los posibles caminos que se podía resolver cada una de las tareas. En ocasiones fueron muy amplios, 14 posibles caminos, pues amplio, pero que nos garantizaba que de pronto no nos fueran a resultar con un camino que de pronto no habíamos tenido en cuenta. ¿Qué pasa? Pues no todas las poblaciones son iguales y no todos los intereses son los mismos, y entonces ahí es cuando vemos por qué tanta insistencia en analizar el contexto de cada uno de los estudiantes. De analizar sus intereses, de analizar todos estos tipos de cosas que nosotros no tenemos en cuenta a diario. A veces nos copiamos de actividades de los libros, nos copiamos de actividades de internet y ¡pum!, se las ponemos hacia los chicos para que las desarrollen y pues realmente lo que no hacemos es nada. Con respecto a nuestra unidad, creo que en el objetivo 3 diseñamos una actividad muy rica, pero era un apartamento como un poco caro. Entonces, cuando fuimos o sea, es uno de los propósitos para ir ajustando ese precio de esa tarea. Yo tengo una cosita. Agradecemos a nuestro tutor, los canales de comunicación se han fortalecido, las indicaciones han sido mucho mejor. Yo también tengo algo que decir sobre los instrumentos. El matematógrafo fue un instrumento muy sencillo, muy fácil de digerir para los estudiantes y estamos completamente seguros que esa información es correcta porque ellos la entendían perfecto, ¿cierto? Detectemos errores, sí o no, o el matematógrafo. El semáforo sí me pareció que era un poco más complicado y más para un grafo como el que teníamos nosotros, con los caminos que teníamos, que hay veces aquí es difícil de comprender cuál era el camino que tiene para la tarea. Para ellos también se les dificultó, al menos iniciando nos tocó explicarle muchas veces y dedicarle más tiempo de lo que habíamos previsto en esa explicación del semáforo.
porque en las primeras tareas veíamos que ellos evaluaban o marcaban el semáforo en criterios que no se utilizaban en esa tarea, ¿cierto? Entonces tocaba volver al otro día y decir, bueno, miremos bien el grafo, miremos bien el camino de aprendizaje y revisemos que se llenara muy bien ese semáforo. Entonces pienso y que por ejemplo para los grafos de nosotros pues se les dificultó un poquito más ese instrumento de llenar y nos requirió a nosotros un poco más de tiempo para explicarlo, para diligenciarlo de lo que habíamos previsto, y eso hace también que se amplíe un poquito más el tiempo de la unidad didáctica. ¿Sí? Que quiero tomar la vocería de mi grupo para decir que, para hacer dos sugerencias, comenzando porque agradecemos el esfuerzo, la dedicación de los formadores, coordinadores y tutores. Quisiera hacer una sugerencia con respecto a la semana de formación, que me pareció a mí que pasamos muy rápido, que pasó muy rápido por la parte de la interpretación de qué puede significar este resultado y cómo se lee, cómo se hace, cuál es la lectura que se hace a este dato. Entonces nos enfocamos inicialmente, recuerdo yo, en cómo se mete la información al sistema, pero pues eso en realidad era mecánica y al cabo de un rato ya todo el mundo sabía cómo hacerlo y bueno, no revestía mayor problema. Pero en cambio, hacer la lectura de lo que resultaba de ahí era un poquito más serio y probablemente era lo que pretendían, lo que buscaban que hiciéramos, que la tarea para nosotros, pero sí creo que pasamos muy rápido por ahí y se podría hacer un mayor, es la sugerencia que yo quisiera hacer. Y la segunda es, siendo yo una persona visual, quisiera sugerir, de pronto es muy tonto, pero que las celdas que tienen formato que nos dan información en porcentaje, tuvieran formato de porcentaje y el simbolito de porcentaje, y que ese número yo no tuviera que preguntarme, bueno, pero esto será un porcentaje o un valor absoluto, no sé. Entonces, puede, de pronto para todos mis compañeros sea muy tonto, pero yo sí quisiera sugerir que tuviera ese formato, la celda que es porcentaje tuviera ese formato, que es el símbolo de porcentaje. Y no le quería decir. Bueno, nosotros también resaltamos acá la riqueza que ha tenido el módulo 4, el módulo 5, y que ya realmente hemos visto los resultados articulados en este módulo 6. Resaltar también este módulo de análisis de actuación que nos permitió desarrollar los semáforos, la implementación del diario del estudiante, el diario del profesor, que fueron unos instrumentos que para los estudiantes inicialmente eran como sorpresivos tener que llenar que el semáforo, que hacer el diario del estudiante, pero luego para ellos ya se convirtió en un proceso que adaptaron y que les parecía chévere estar diciendo, bueno, yo soy consciente de que este es verde, que este es amarillo, de que esta carita me identifica tal cosa, y que ellos se sintieron agradados con realizar eso, que no fue nada que es obligatorio, sino que ya era que ellos mismos solicitaron, y hoy no vamos a llenar el diario del estudiante. En el caso de nosotros también, para nuestra unidad didáctica, nosotros pues nos dividimos como equipo, nunca estaba solamente un compañero, sino que estaba quien lo aplicaba y la persona que lo observaba, para ver, bueno, para tener otra visión de la implementación de la unidad didáctica. También esa puesta en marcha a veces nos lleva a estar reevaluando muchas veces lo que nosotros dijimos en el diario del profesor, que muchas veces el error que nosotros habíamos contemplado inicialmente no fue el que ocurrió el estudiante. Entonces generalmente a nosotros nos sucedió muchas veces que implementábamos la tarea 1, pero teníamos que evaluar qué había sucedido ahí y qué teníamos que, digamos, redactar o mirar para corregir para las tareas que venían. En el caso de nosotros, una modificación que fue muy exitosa fue para el objetivo 3, que fue por condiciones institucionales. Nosotros solamente habíamos planificado aplicar GeoGebra para una de las tareas, pero la institución nos facilitó los equipos y eso, y pudimos, las 3 tareas que estaban proyectadas para el objetivo 3 se pudieron desarrollar con GeoGebra, y para los estudiantes fue un recurso que la verdad nunca habían utilizado ellos y que fue muy beneficioso. En el caso pues del sistema, pues ya
la mayoría de los compañeros ha dicho por las dificultades que teníamos muchas veces, que de pronto la modificación de ACE significaba que teníamos que retomar los análisis que ya habíamos hecho, entonces de pronto eso era, pero pues igualmente nosotros estábamos hasta ahora haciendo la prueba del sistema. Bueno, en el desarrollo de la unidad didáctica se puso siempre pues en marcha lo que era mirar las capacidades y los errores. Y pues una propuesta sería que los conocimientos previos quedaron escondidos y sería valioso que se hiciera, pues, si es una evaluación diagnóstica, que se pudiera incluir en el ACE, hacer una comparación con la evaluación final, y también yo creo que se podrían sacar resultados muy valiosos. Y pues esa evaluación diagnóstica, esa evaluación es de los conocimientos previos. También pues yo propondría que una evaluación de la unidad didáctica, que simplemente el estudiante llegue a tener una evaluación sobre el tema, para saber qué tanto sabe el estudiante antes, y luego si después del desarrollo, cuál sería el impacto en la evaluación y el desarrollo de las tareas de aprendizaje. Entonces, pues de resto, pues el ACE pues nos genera pues resultados que son reales. Y pues yo además también quiero destacar el estudiante, el diario del estudiante y el diario del profesor, porque cambia la percepción, no solo creo que de nosotros, sino el compartirlo en nuestras instituciones, que el sistema educativo a veces está endiosado en un número. Y la construcción de estos instrumentos parten de lo cualitativo, y luego ahí sí lo transformamos a lo numérico, que me parece algo muy valioso. Siempre el profesor está primero la nota, y luego ahí sí, luego lo cualitativo. Y me parece que debería ser ese orden como tal lo expresan los instrumentos del diario del profesor y del estudiante. Lo cualitativo, y luego ahí sí transformarlo para ver resultados numéricos. Bueno, finalmente, no sé, ya para nosotros también ha sido una apropiación de piso, porque muchas veces uno lo ve en el documento, pero ya cuando hacemos la implementación de la unidad didáctica, realmente comprendemos dónde está la comunicación, cómo nuestro estudiante razonó, cómo utilizó las estrategias, en qué nos benefició la utilización de las diferentes herramientas. Entonces ha sido pues, para nosotros como grupo apropiarnos de PISA realmente ya no como un documento escrito, sino ya como una realidad para nosotros y para nuestro quehacer pedagógico diariamente. Ya, no, rápidamente. El primero, espero que ustedes no se acuerden, pero yo sí todavía me acuerdo de lo duro que fue el módulo 4. Pero hace un semestre les dije, esto es muy duro, pero es que es importante porque va a ser necesario. Y seguramente les dije, dentro de un semestre les recuerdo eso, se lo estoy recordando ahora. Es decir, si no hubiéramos hecho ese trabajo tan intenso en el módulo 4, no habríamos podido hacer todo lo que hemos hecho hasta ahora. De la misma manera, si no tuviéramos a una persona como Isabel, tan innovadora, tan preocupada porque las cosas funcionen, porque no sea solamente un número y demás, pues no tendríamos dentro de más de esta batería ya tan coherente de instrumentos de recolección de información que permiten tener estas diferentes visiones y poder compararlas. Y por consiguiente, pues lo que hemos hecho en el módulo 6 viene alimentado claramente, sobre todo los dos módulos anteriores, pero quiero informarles que la información que ustedes tienen en este momento, la que ustedes van a mirar de aquí al 27 de diciembre, sobre todo el 24 por la tarde, cuando no tengan nada que hacer y vuelvan a usar, ya usen el ACLE última versión. Lo que quiero decirles es que el módulo 7 se alimenta completamente de la información del módulo 6. Y por eso es que en el módulo 6 hay solamente un tipo de análisis, que es esencialmente el análisis desde la perspectiva del aprendizaje. En el módulo 7 vamos a usar los resultados de estos análisis para ver todo el problema, pero desde la perspectiva de la enseñanza, de cara a cómo podemos mejorar las cosas.
Entonces, toda esta información es importante para el módulo 7 y por consiguiente, ustedes no alcanzaron entre anoche a las 7:15, cuando les dije que estaba la última versión de ACLE, y hoy a volver a organizar los datos, pero pues sí hay que volverlos a organizar para realmente tener los datos que son, para que eso nos sirva para el módulo 7. Y lo otro pues es que claramente el módulo 6 de MAT 4 va a ser diferente de este porque ya tendremos el sistema aprobado y entonces habrá una cantidad de cosas que van a cambiar, como las que usted está mencionando, como Juan estaba mencionando, etcétera. Y tenemos la ilusión con Antonio de llegar a tener un ingeniero de sistemas que con este prototipo realmente produzca pues una aplicación informática que funcione bien. Vamos a ver, pero eso es también una ilusión. De nuevo, muchas gracias a ustedes y les deseo unas muy felices fiestas con su familia y sus amigos. Paola también quiere decir algo, pero que las pasen muy bien y sobre todo descansen mucho. Esta semana, y por favor, esperamos que los comentarios individuales puedan estar máximo el día miércoles en la plataforma. Ustedes saben por qué, por el cierre de notas y la fecha máxima como son en la universidad. Ya a mitad de semestre siempre tenemos la posibilidad de dejar los comentarios hasta el sábado siguiente. Pero pues cuando finalizamos semestre sí nos toca recortar un día con la hora de pues me adhiero a lo que han dicho Pedro y Antonio sobre el gran trabajo y me siento muy tranquila por los buenos insumos que hay para el módulo 7 y sobre el proceso de reflexión que ha empezado a surgir respecto a los ajustes que hay que hacer en las tareas. Creo que ese va a ser nuestro fuerte en el módulo 7. Tenemos nuestra formación del 12 al 16 de enero. Días antes de estar ampliando la información de los salones y demás, y pues felices vacaciones y descansen mucho. Tengan en cuenta que esa semana del 12 al 16, lo que está diciendo Paola, es el 11 es fiesta, el 12 es martes y vamos a tener clases el sábado. Así como más o menos. Después de registro.